Hola, hoy vamos a abordar uno de los conceptos fundamentales de la neociencia Conscienciología, el pensene. El término pensene es un neologismo conscienciológico formado pelas primeiras sílabas de las palabras pensamiento, sentimiento y energía, creado para definir adecuadamente lo que hace la conciencia al existir y manifestarse. En la Conscienciología, conciencia es como llamamos el centro del individuo, el principio inteligente que experimenta y aprende todo el tiempo y que apenas temporariamente anima el cuerpo biológico. No es posible para nosotros todavía hoy compreender exactamente lo que es la conciencia, delimitarla o saber su origen o destino, pero es posible estudiar sus manifestaciones y acercarse más propiamente de sus atributos y capacidades. Es observable, por ejemplo, que la conciencia es receptáculo y transmisor de estímulos todo el tiempo y lo hace de manera automática, natural, con el conjunto de las facultades psicológicas y la manera particularizada de interaccionar con la realidad inmediata. La realidad externa a la conciencia, a su vez, cualquiera que sea, es energía en diferentes patrones de vibración o densidad, pues solo la conciencia parece ser algo diferente de ella, especialmente por usar y cambiar la energía en su proceso natural y existencial continuo. El pensene, entonces, es exactamente la unidad de manifestación práctica de la conciencia en tales interacciones. O en otras palabras, el pensene es el origen del patrón vibracional personal que promueve alteraciones en el ambiente alrededor. Así, los pensenes de la conciencia impregnan los objetos que usa y los lugares en donde se encuentra, siempre con la suma de sus pensamientos, sentimientos y energía, y lo hace de manera inevitable, contribuyendo para que el patrón de energías anterior de alguna manera se cambie. Los componentes del pensene, el pen, el sen y el ene, son indisociables y están siempre presentes en la manifestación consciencial. Sin embargo, en cierto momento o actividad puede predominar uno de ellos, como la energía en la práctica de los deportes, del sentimiento en la manifestación artística o del pensamiento en el ámbito de la investigación científica, por ejemplo. La predominancia de uno de ellos o de uno de los tres componentes del pensene puede derivar también de la característica general del individuo, algo decorrente de su temperamento y fase evolutiva, pues mayor nivel de evolución significa mayor uso de pensamientos, reflexiones y discernimientos en contraparte a instintos y emociones más básicas. De igual manera, aunque el automatismo del proceso de influir en la realidad sea incontestable, podemos decir que cada conciencia posee patrón personal de pensenidad, muy propio, condición que la distingue de las demás y que establece relación directa con su nivel evolutivo y sus energías gravitantes. Tal singularidad puede ser, en parte, identificada por aquello que llamamos de pensene patrón, o sea, la media de cómo piensa, siente y actúa la conciencia la mayor parte del tiempo y que representa su línea básica de expresión. La identificación del pensene patrón, por ejemplo, permite a la conciencia comprender así si la propia expresión todavía es muy instintiva, animalizada, o ya está más sintonizada y despierta para las demás tareas direccionadas a la evolución. En otras palabras, eso significa sufrir influencias externas dominadoras de su pensenidad o dominar más a sí misma y a sus pensenes. Toda conciencia que reflexiona antes de actuar consigue practicar el discernimiento por encima de la media, demonstrando mejor pensene patrón con más lógica, racionalidad y planeamiento. De otra parte, la singularidad pensénica de la conciencia, o aquello que la diferencia de las demás, también es hecha por el mater pensene, o pensamiento madre. Assim conceptuado, el pensene
matriz predominante em sua expressão, espécie de raiz motivacional que le caracteriza e le impõe tendência em la maneira de pensionizar. Al mismo tiempo que sirve para la identificación más apropiada del patrón evolutivo, el Mater Penseni es parte predominante en el conjunto total de la pensenidad de la conciencia, algo que denominamos como Holopensene personal. El concepto Holopensene, entre tanto puede denominar el conjunto de los pensenes de una conciencia como de ambientes formados por muchas de ellas. Quando nos referimos ao holopensene do indivíduo, é importante considerar que toda consciência vive imersa em la própria psicosfera pensênica e de igual maneira sofre também pressão e resistência do patrão de pensenidade já existente. Su holopensene e características se quedará escrito em las dimensões em donde se manifestar, dejando su rastro pensênico personal particularíssimo, sobre el qual permanece su vínculo de responsabilidade. Já el holopensene colectivo, ou la suma de la pensenidade repetida de uma ou mais consciências a su vez, é condição em que maior quantidade de energias de certo patrão de qualidade se queda acumulada e que passa a exercer força estimuladora em certo espaço. Por caracterizar-se como atmosfera pensênica consolidada ou conjunto de energias agregadas em nível alto de concentração, el holopensene tem o poder de exercer pressão e influência positiva ou negativa sobre a consciência. Assim, é possível conhecer antecipadamente os patrões de qualidade das energias de certo ambiente, por exemplo, haciendo-se reflexão prévia do tipo de pensenidade comum já praticado e, por lo tanto, que tipo de interação inevitavelmente haverá com seus visitantes. Ambientes de conflito, desarreglados e entrópicos señalizan energia desajustada por la pensenidade já praticada e expõe o perfil de seus frequentadores que, em processo continuado de retroalimentação, influenciam o local ao mesmo tempo que de ellos sofrem influência. Haciendo-se uso de la misma tecnologia em contrapartida, é possível a construção planeada de ambiente equilibrado e estimulador de buenas prácticas por la consciência, sendo suficiente para isso pensenidade equivalente e ações positivas repetidas e continuadas em certo local, criando-se allí holopensene com tales características. É importante observar que a maioria das pessoas não considera que individualmente vive produzindo pensenes sem parar, e isso possui efeitos diretos e diversos sobre si e o ambiente externo. Também que a realidade em que está imersa a pessoa hoje é retrato exato do fruto de sua pensenidade anterior, de maneira que seu laboratório consciencial é criação direta de suas características e vibração personal. E, por fim, é possível construir-se pensenes mais equilibrados e saludáveis, assim como direcioná-los para a consolidação de estados conscienciais, contextos e ambientes evolutivos idealizados. Assim, é sempre oportuno reflexionar. Quanto conosco de mis pensenes e do processo de generá-los em la própria intraconsciencialidade? Quais posturas poderia adoptar quanto às ideias, emoções e energias que expresso para cambiá-la para melhor minha qualidade pensênica? Onde estou aplicando mis pensenes? Ante a lógica observável de que a consciência, o indivíduo, é princípio consciencial que existe objetivamente e sua manifestação está embasada em organizar as energias naturais do cosmos por meio de sua pensenidade, criando estados conscienciais, realidades e dimensões, parece também lógico que o estudo do pensene e do processo de pensenização individual e coletiva é tarefa evolutiva prioritária. Se este assunto é importante para você e lo deseja profundizá-lo,
Póngase em contato conosco ou procure uma das unidades de educação e investigação do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC. Muitas gracias.